Bendiciones para todas las personas que me ven a través de este canal. Les saluda el pastor Víctor Manuel Reina desde Doradal, en Antioquia, República de Colombia. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobreabunde en vuestros corazones. Saludo a todas las personas aquí en la República de Colombia, aquí en Doradal, en el Urabá, y en todos los departamentos de Colombia, las diferentes ciudades, municipios, en los corregimientos, en las veredas, en los campos. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También bendigo en esta hora a cada persona que me ve en los diferentes países del mundo, allá en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Brasil, en Estados Unidos, en España, en Suecia, en Francia, a todos los lugares donde me ven en los diferentes países del mundo. Los saludo y los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobreabunde en vuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. A esta hora quiero compartir el tema, el Dios de las salidas inesperadas. El Dios de las salidas inesperadas. Y quiero leer aquí en el libro de Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Dice la palabra del verso 9 en adelante, Éxodo 14, verso 9 en adelante. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hemos hablado en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En el verso 21 del capítulo 14 de Éxodo dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se devuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios del medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército que Faraón había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno.
Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por su muro a derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, y vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aleluya. Entonces hablamos del tema de esta enseñanza, el Dios de las salidas inesperadas. El pueblo de Israel salía de Egipto, salía de la esclavitud, pero llega un momento donde se encuentra en la parte humana como en un lugar sin salida. Al frente estaba el Mar Rojo, a espaldas venían los egipcios, Faraón, su ejército con sus carros, con su caballería para destruirlos, para llevárselos quizá cautivos otra vez o para destruirlos. Pero ahí es cuando el pueblo se angustia, aún Moisés también se angustió y estaba preocupado, no sabía qué hacer, se puso a clamar al Dios vivo y Dios lo regaña y le dice, ¿por qué clama a mí? Alza tu vara y golpea el mar y divídelo. Dios ya le había dado el poder a Moisés a través de la vara. Dios nos ha entregado el poder a nosotros por medio de su Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos que lo que ellos menos se imaginaban era que Dios iba a abrir un camino en el mar, que ellos iban a pasar caminando por el mar. Lo que usted menos se imagine, esa salida que usted no se le imagina, que usted no la ve, Dios ya la tiene preparada para sus problemas. Para aquel problema que usted tiene, Dios ya le tiene preparada esa salida. Él es el Dios de las salidas inesperadas. Cuando uno menos se lo imagina, Él llega y obra, Él llega y actúa, Él llega y mete su mano poderosa y nos saca adelante. Dios siempre está a favor de su pueblo. Dios siempre está a favor de los que le buscamos. Dios siempre está a favor de los que confiamos en Él. Es algo hermoso, maravilloso, verdaderamente. Es algo hermoso ver cómo el pueblo no veía sino el problema, no veía sino el peligro. Quizá muchas veces usted haya visto el problema, haya visto los peligros, quizá no esté viendo la solución. Déjeme decirle que Dios ya le tiene preparada la solución, la salida para ese problema, para esa situación, para esa dificultad. Dios ya le tiene preparada la salida. Miramos allá en Josué capítulo 10, cuando Josué también tenía un problema con sus enemigos. Eran 5 reyes que se habían unido para pelear contra Josué. Y entonces Josué clama y dice, el sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Dios hace lo que sea para ayudar a su pueblo. Dios hace lo que sea para salvar a su pueblo cuando le creemos, cuando caminamos en fe. Recuerde que nosotros los hijos de Dios hemos sido justificados y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces Josué dice, se detiene el sol, se detiene la luna. Y Dios tan bueno y maravilloso escuchó la voz de un hombre y le atendió la voz de un hombre y se detuvo el sol. Dios hizo que se detuviera el sol, que se detuviera la luna. Y José se vengó ya de sus enemigos y Dios le dio la salida de ese problema. Dios le dio la salida de esa dificultad. Aleluya. Vemos allá en Segunda de Reyes, capítulo 6, cuando en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15, 16, vemos algo sorprendente también, y es cuando el profeta Eliseo estaba encerrado por sus enemigos, los sirios. Eran malos, los sirios eran malos en aquella época. Dice verso 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros de fuego. Entonces su criado dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Ya le dijo,
No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos a su criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego en derredor de Eliseo. Dios le envió carros de fuego, gente de a caballo desde el tercer cielo del Todopoderoso, porque Él es Jehová de los ejércitos para protegerlo. No importa que en la parte humana todo un ejército estaba rodeado, había rodeado a profeta Eliseo y a su criado, lo querían llevarlo para matarlo, para destruirlo. Pero el Dios Todopoderoso hace lo que sea para darle salida a ese problema. Dios envió carros de fuego, gente de a caballo, y lo protegió. Más adelante Eliseo oró y dijo, Señor, hiérelos con ceguera, y los hirió con ceguera. Y así le dio Dios la salida, la victoria a este profeta Eliseo. Dios le da la salida, Dios le da la victoria a usted que me está viendo a través de este video. Tiene que creerlo. Tiene que creerle a las palabras del Dios creador de los cielos y de la tierra. Él tiene la salida preparada para ese problema. Él tiene la salida preparada para esa dificultad en la que usted se encuentra. Quizás usted no esté viendo la salida, pero Dios sí. Dios sí, quizás usted esté viéndose encerrado, encerrada, como si fuese en un laberinto. Pero Dios está viendo perfectamente la salida y Él hace lo que sea para ayudarle. Él hace lo que sea para ayudarle. Miramos allá en primera de Samuel 17, que Dios también le da la salida a todo un pueblo de Israel, a todo el ejército de Israel, al rey de Israel que era Saúl en aquel momento. Había un gigante que se llamaba Goliat. Durante 40 días y estaba atormentando, estaba amedrantando, estaba poniendo en oprobio. Oprobio quiere decir vergüenza al pueblo de Dios. Y todo un ejército completo. Pero Dios llega y usa al que menos todos ellos se imaginaban, que ni siquiera era un soldado en la parte humana, pero sí era un soldado del Dios Todopoderoso, era un guerrero espiritual, y Dios usa a David y una piedra, y David le lanza la piedra a ese gigante y le queda clavada la piedra en la cabeza y se acaba ese problema. Dios derriba, Dios derrota a ese gigante. ¿Cómo? Dios dio una salida inesperadamente, donde menos esperaban. Dios llegó y obró. Dios llegó y actuó. Dios puede utilizar a la persona que usted menos se imagine para darle la victoria, para darle esa salida que está esperando. Aleluya. Entonces vemos que Dios es el Dios de las salidas inesperadas, el Dios de las nuevas oportunidades. Aquí quiero leer en Primera de Corintios capítulo 10. Quiero leer en Primera de Corintios capítulo 10. En Primera de Corintios capítulo 10. Dice la palabra, en capítulo 10 en el verso 13. Recordemos que ahí Dios ha prometido dar juntamente con la prueba o con la tentación la salida, porque Dios es el Dios de las salidas inesperadas. Verso 13, 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cómo es Dios? Dios es fiel porque Dios ama a su pueblo. Dios protege a su pueblo. Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro protector. Dios es escudo en derredor nuestro. Dios es el que nos perdona, nos saca adelante, nos da la victoria. Y mire, Él es fiel. Él es fiel y dice que Él es tan fiel, dice, fiel es Dios que no os dejará ser más probados, más tentados de lo que usted pueda resistir. Dios es totalmente justo. Si usted no puede llevarte una carga en la parte humana, sino de 5 arrobas, 7 arrobas, Dios no le va a poner una carga de 40 arrobas porque lo va a estripar, no va a poder llevarla.
Él es totalmente fiel, Él sabe cuál es la carga, hasta dónde usted puede resistir. Pero Él es pero tan fiel que no va a permitir que usted que vaya a llevar una carga más pesada de lo que pueda resistir, sino que sencillamente Dios le da la salida junto con ese problema, con esa situación, con esa tentación, con esa situación que ha venido adversa en contra suya. Entonces vemos que Él es el Dios de las salidas inesperadas. En esta hora le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, en esta hora te pido que aquellas personas que están en duda, que están en incredulidad, en esta hora reprendemos la duda, reprendemos la incredulidad. En el nombre de Cristo Jesús echamos fuera la duda, echamos fuera la incredulidad. Que sea bienvenida la fe, que sea bienvenido el poder del Dios vivo, que sea bienvenida la gracia del Todopoderoso. Padre amado, llénalos de tu presencia, úngelos con tu poderoso Espíritu Santo, Padre bueno. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Padre. Mira esas personas que están en grande angustia, Padre. Extiende tu poderosa mano, extiende tu mano, levántalos, extiende tu mano, restáuralos, extiende tu mano, Padre. Dale la salida, Padre, porque tú eres el Dios de la salida, donde nosotros no lo esperamos, es ahí cuando tú obras, cuando tú actúas, porque no es con ni espada ni con ejército, sino es con tu Santo Espíritu. Porque es que si el enemigo ha querido venir contra nosotros como un río, el Espíritu de Jehová el Señor es el que levanta bandera de victoria en contra. Tengamos esa confianza, tengamos esa plenitud de que Dios, estemos totalmente seguros de que Dios obra a nuestro favor, de que Dios actúa a nuestro favor. Usted se pone a cuentas con el Dios viviente, usted está bien con Él y Él obra a su favor. Porque es muy importante también ponerse a cuentas con el Dios vivo. Y ahí está. Cuando tenemos a Dios de amigo, es maravilloso. Por eso dice la Biblia, vuélvete en amistad con Dios y por ello te vendrá bien. Y Él cuando estamos ahí, Él nos ayuda. Él es bueno, Él es misericordioso. Mire el pueblo de Israel, cuántas y cuántas y cuántas dificultades no pasó, pero cada vez que clamaba al Dios viviente, Dios lo levantaba, Dios lo perdonaba, Dios lo restauraba, Dios le daba la salida, Dios le daba la victoria. Dios obraba a su favor, Dios lo defendía de sus enemigos. Ese es el Dios que tenemos. Así que en esta hora le invito a que se levante, levántate en fe. Levántate porque el largo camino te resta. Dios tiene misericordia, Él es bueno, Él es un Dios perdonador. Así de que vamos para adelante con la ayuda de Dios, ni un paso atrás, siempre adelante. El Dios Todopoderoso es el que nos da la salida y el que nos fortalece, porque con Cristo todo lo podemos, porque Él es quien nos da esa fortaleza. El Todopoderoso es el que nos da vigor a nuestros huesos. Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Él es el que todo lo hace. Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Entonces levántate en fe, porque Dios está a su favor. Dios le va a dar esa salida a esa situación, a ese problema, a esa dificultad. Ya le tiene preparado esa respuesta, ya le tiene preparado esa salida en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que les habló el pastor Víctor Manuel Reina. Lo invito a que se suscriban en el canal de YouTube. Me encuentran en el canal de Facebook también como el pastor, en la página del Facebook como pastor Víctor Manuel Reina. Dios le bendiga, Dios le guarde.